El objetivo del presente video es compartir con ustedes la realización de las cartas de control con el paquete estadístico Minitab y con R. En la clase estuvimos viendo los gráficos de control para variables, cuando es el caso de que tenemos la característica de calidad que se está midiendo es una variable cuantitativa, ¿verdad? Los gráficos que vimos es el gráfico para la media, para el rango, para la desviación estándar y la carta de individuales. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo realizamos estos gráficos en Minitab. Yo tengo ya mis datos para el trabajo. Son los datos que hemos estado utilizando en las clases que están en el material que les compartí. Voy a utilizar los datos de ejemplo. El primer ejemplo es el que tiene que ver con el peso de costales de 50 kilos. Tengo los datos en Excel, solo los copio y los voy a pegar a Minitab. Los voy a pegar en Minitab. Recuerden, la estructura para las cartas de control es importante. En este caso voy a iniciar con la carta X barra R. Entonces lo que tenemos es un conjunto de observaciones estructurados de la siguiente manera. 24 muestras de tamaño 4 en este caso. Para realizar las cartas de control vamos a ir al menú de estadísticas. En el menú de estadísticas de inmediato vamos a identificar las gráficas de control y por consiguiente vamos a tener las cartas, las gráficas de variables para subgrupos. En este caso estas son las que nos interesan. Gráficas de variables, porque estamos estudiando variables cuantitativas para subgrupos. Tengo 4 subgrupos en este caso y mi primera carta de control es la X barra R. ¿Sí? Aquí me indica monitorear la media y la variación de un proceso cuando tienes datos continuos en subgrupos. ¿Ok? Elijo la carta de control. En este caso, siempre voy a tener que elegir entre dos opciones en función de cómo estén arreglados los datos en mi base, ¿verdad? Tengo dos opciones. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Bueno, yo no tengo todas las observaciones en una columna, ¿verdad? Yo tengo 4 columnas, por consiguiente, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas, es la opción que yo voy a elegir. Y una vez que elijo esa observación, esa opción, voy a seleccionar pues las 4 variables, ¿verdad? Que son los subgrupos, ahí están identificados. Los selecciono y una vez que seleccione, yo puedo ver opciones para la carta X barra. La primera opción que me muestra es con respecto a los parámetros. Aquí nosotros podríamos especificar valores para la media y para la desviación estándar en caso de que conociéramos la media y la desviación estándar del proceso. ¿Sí? Si queremos los podemos especificar, si no, no hay problema, Minitab los va a calcular con los datos. ¿Sí? Si nosotros los especificamos aquí, entonces Minitab no utiliza los datos. Bueno, como no tenemos la media y la desviación estándar, en este caso, ahí no vamos a marcar nada. En la siguiente pestañita que nos pide la estimación, es método para estimar la desviación estándar. Aquí tenemos dos opciones. Una es estimar la desviación estándar con el rango promedio, ¿verdad? Y la otra es la desviación estándar agrupada, es decir, para cada una de las muestras. En este caso, yo me voy a quedar con la primera opción, que es el rango promedio R barra. Yo les dejaría de tarea que ustedes vuelvan a ejecutar este ejercicio y calculen la desviación estándar agrupada y observen la diferencia entre las cartas de control. ¿Sí? Dejamos esa opción.
En los límites por ahora no voy a seleccionar nada porque me interesan los límites tal cual a 3 desviaciones estándar, pero en la siguiente pestañita que dice pruebas, fíjense, tengo realizar todas las pruebas para causas especiales, realizar pruebas seleccionadas para causas especiales o no realizar pruebas. En este caso yo siempre selecciono realizar todas las pruebas para causas especiales. Si recuerdan, en la sesión en la que revisamos las causas especiales, ¿verdad? Tendencias, ciclos, cambios de nivel, eh, ahí nos decía cómo podemos detectar que se está violando alguno de esos o que se está observando alguna de esos patrones. Bueno, pues decía, tienes que contar tantos puntos arriba de la línea central o 8 puntos consecutivos. Bueno, eso no lo tenemos que hacer de manera manual, ¿verdad? Sino aquí en automático el software ya nos indica las pruebas que él va a realizar. Un punto, cada desviación es estándar desde la línea central. Cada desviación es estándar está manejando 3 desviaciones estándar, es decir, voy a dejar los límites a 3 desviaciones estándar y en función de eso yo voy a observar si hay puntos fuera, ¿sí? Puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, K es 9, ¿verdad? Aquí está indicado. K puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes para observar tendencias. K puntos consecutivos alternando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo les pido que ustedes revisen a detalle cada uno de las pruebas que vamos a hacer y los vamos a comentar el día lunes en la clase, ¿ok? Entonces yo pido que me realice todas las pruebas, ¿sí? Eso es lo que vamos a indicar en nuestra carta de control por el momento, ¿sí? Quiero todas las pruebas, la estimación que me utilice el rango y con eso es más que suficiente por el momento, ¿sí? Una vez que estamos listos, vamos a dar a aceptar y de inmediato nos arroja nuestra carta de control. Ya la tenemos aquí, ¿sí? La primera es la carta de control X barra y la inferior es la carta de control para el rango. Ya las habíamos realizado. En este caso, podemos observar que no hay algún problema en nuestra carta. De hecho, cuando detecta algún problema al pasar las pruebas, en la ventana de resultados me arrojaría cuáles son las pruebas que estoy violando. Entonces, en este caso, no tenemos problemas algunos, ¿verdad? Esto quiere decir que nuestro proceso está en control estadístico, ¿sí? Recuerden, este es el ejemplo número 1 del peso de los costales, que debería ser de 50 kilogramos, ¿sí? Me arrojó como salida la media y la desviación estándar del proceso global, porque por ahí lo debí haber marcado, pero ahorita les muestro dónde es. Entonces, esa es la primera carta de control, X barra R. Voy a pasar a la siguiente carta de control para variables, que es la X barra S. En este caso voy a tomar, ¿verdad?, el ejemplo que está en nuestro material, en el que tenemos 20 muestras de tamaño 10. Hay que recordar, es importante, que la diferencia entre usar una carta de control para el rango y una para la desviación estándar es que cuando el tamaño del subgrupo es de 10 o mayor, pues se prefiere la carta de control para la desviación estándar. Estos datos también están en su material, ¿ok? Entonces, ya que tengo mis datos en Minitab, mis 10 observaciones, bueno, nuevamente voy a estadísticas, a gráficas de control, nuevamente gráficas de control para subgrupo y tenemos aquí la carta X barra S. De igual manera, vamos a monitorear la media y ahora la desviación estándar de nuestro proceso. Una vez que elegimos nuestra carta de control, las opciones son las mismas.
¿Todos los datos están en una sola columna? No, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras muestras en diferentes columnas. Entonces, elegimos esa opción y nos llevamos nuestras 10 muestras. ¿Sí? Las opciones son las mismas. Si tenemos parámetros y los conocemos de antemano, los vamos a indicar aquí. Si no, en automático Minitab va a calcularlos a partir de los datos. La estimación voy a calcular, en este caso, S barra, ¿verdad? La desviación está en promedio, como lo hicimos antes, aunque les dejaría yo por ahí de tarea que puedan ustedes realizarla con la desviación estándar agrupada. Los límites los vamos a dejar como están y nos vamos a ir a las pruebas. De igual manera, yo quiero que se realicen todas las pruebas para las causas especiales, ¿ok? Entonces, con eso, en almacenamiento, yo elegí las medias y la desviación estándar, ¿sí? Es por eso que me los mandó a la salida en la base de datos. Con esas opciones vamos a dar a aceptar y obtenemos nuestra carta de control X barra S. Y miren, ahora sí, en la carta de control me indica un puntito, ¿verdad? Ahí una observación. Bueno, ahora fuera de la carta de control, en la salida, me dice resultados de la prueba para la gráfica X barra. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. Ok, se fue un punto más allá y la prueba falló en la muestra o en el punto 18. Ahí ya me está dando la alerta. Eso es con respecto a la tendencia central. Ahora, con respecto a la desviación estándar, pues me dice la prueba falló también, ¿verdad? Un punto más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 14, 17 y 18, ¿sí? En la gráfica X barra tenemos las medias y sus límites de control, la media de las medias, ¿verdad? La media de la desviación estándar y sus límites de control. Quiere decir que para este proceso en particular algo pasó, ¿verdad? El proceso no estuvo en control estadístico. Tenemos causas atribuibles de variación y hay problemas en la tendencia central como en la variación del proceso. ¿Ok? Bueno, esta sería la carta de control X barra S y finalmente tenemos la carta de control de individuales, que es cuando solo tenemos una variable, ¿verdad? Recuerden que la de individuales es cuando por cuestiones de tiempo no podemos hacer toda la medición del proceso, ¿ok? Entonces pegamos nuestra variable en la base, nuevamente vamos a estadísticas, herramientas gráficas de control y ahora sí la opción es gráficas de control para individuo, una sola, ¿verdad? Monitorear la media y la variación del proceso cuando tenemos datos continuos, que son observaciones individuales. Esta es la carta de control que quiero. Por default ya tengo seleccionada la variable temperatura. Las opciones para esta carta son las mismas, ¿verdad? Voy a seleccionar solamente que me realice todas las pruebas, ¿sí? Una vez que hacen una, bueno, ya es como muy mecánico, ¿verdad? Hacer para esta carta de control y pues podemos observar que no me manda nada en la salida, quiere decir que el proceso está en control estadístico. Muy bien, entonces esta es la forma de hacer las cartas de control en Minitab.